De 9 a 11, La Mañana de la Diaria. Conducción, Martín Rodríguez. Producción, Mariana Cianelli. La Mañana de la Diaria. Buena semana, buen día, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos haciendo otra vez La Mañana de la Diaria a través de la 97.9 FM de Montevideo, de la 102.5 de Maldonado, de la 90.9 de Colonia del Sacramento y por supuesto también por streaming, solo en audio y también con imagen. Todas las opciones y como en todos los programas, así que la van a escuchar por cualquiera de esas vías y también a ver si quieren, está Mariana Cianelli que anda frotándose las manos. ¿Cómo te va, Mari? Matándome. Muy buenos días. Bueno, un lunes post cierre del Mundial que te tuvo relatando, que te tuvo de jornada bien futbolera, sábado y domingo. Sí, porque el sábado estuve aquí haciendo programa con el equipo de Por Decir Algo, con Sofía Romano en la conducción y porque ayer efectivamente relaté la final del mundo, que la hicimos desde esta mesa con Sofía, con Santiago Díaz, con Guzmán Montgomery, con Rado Hornos y todo el equipo técnico con el que hemos pasado un muy lindo mes y tenemos todavía una cita pendiente porque el sábado que viene haremos un último programa para redondear este ciclo por la tarde de la Diaria Radio. Así que el trabajo todavía no terminó, aunque pasó lo más importante. Sí, totalmente. Y quiero saber tus impresiones. ¿Qué te pareció ese partido? Bueno, de la consagración de España, que decir que fue un ganador absolutamente merecido de la final, que le sacó una diferencia futbolística a Argentina que a mí me sorprendió. A mí me costaba proyectar un ganador antes de la final. Hablamos bastante de eso la semana pasada. Aparte, mis pronósticos de semifinales fueron desastrosos. No estaban siendo acertados. Yo proyecté una final Francia-Inglaterra, que terminó siendo el partido del tercer puesto. Otro tema del que no podemos hablar ahora, terminó 6-4. Sí, impresionante. Dando la sensación de que hubo hasta cosas, no sé si decir conversadas o arregladas, pero poca seriedad en cómo los dos equipos se tomaron ese partido, que aunque no sea por el campeonato, porque los que lo juegan ya saben que no van a ser campeones, en otras ocasiones se ha jugado, no sé, capaz que con otra intensidad. Claro, si vos te parás desde el lugar del show y del espectáculo, ver 10 goles en un partido con figuras, más allá de que había muchos suplentes en los dos equipos, es una cosa siempre muy entretenida, pero por cómo se da el resultado, ¿no? Empieza goleando Inglaterra, después Francia se le viene encima. La verdad es que fue un partido raro, extraño, ese 6-4, y entonces, bueno, el domingo llegamos luego a la disputa de la final, en la que España le sacó la pelota a Argentina desde el comienzo, particularmente entre el segundo tiempo del partido y el primer chico del alargue, hubo una supremacía llamativa, porque bueno, ese equipo argentino tan fuerte de cabeza, tan rebelde, con tantos atributos futbolísticos demostrados en los últimos minutos a veces de sus partidos para dar vuelta a resultados y ganar, no tuvo, voy a decir, casi respuesta. Y digo casi, y no lo digo en un sentido total, porque allá por el final del segundo chico, cuando ya perdía 1-0, ahí sí se tiró arriba con 10 jugadores. España mereció largamente ganar, pero demoró mucho en hacer el gol y solo hizo uno, entonces tampoco le sobraba nada. Y ahí Argentina tuvo dos situaciones claras, pero en un contexto en el que fue mucho más España y en el que yo creo, y con esto completo, Mari, hubo un par de fallos arbitrales perjudiciales para España. Sí, que es llamativo también que haya resultado solo en un gol, lo que fue el ataque de España. Bueno, el tema ahí es que, para empezar otra vez, Dibu Martínez tuvo una gran actuación, ¿no? Esta generación de Argentina, que todos asociamos fundamentalmente con Messi, por supuesto, hay que empezar por ahí, pero si vamos repasando individualidades, tiene en ese arquero a uno de sus destaques, tanto en las victorias o en las consagraciones en Copa América como en el Mundial pasado y también en la campaña de este Mundial sacando pelotas importantísimas. Ayer le saca una pelota a un delantero español ya en el alargue, cabezazo, al lado del arco prácticamente imponente y en otras capaz que algo menos exigente responde muy bien, con algún pequeño matiz, siempre con mucha sobriedad, con mucha efectividad. Y eso seguramente pesó en que España no haya capitalizado en goles o traducido en goles esa supremacía futbolística. Yo te decía que entiendo que el arbitraje no fue bueno. A mí me da la impresión de que está mal anulado. Un gol que le anulan a España, el primero de dos, ¿no? Hay otro que por offside, donde hay un leve adelantamiento. Y bueno, con los implementos tecnológicos eso hoy se puede medir. Y después lo otro que siento, y lo decíamos ayer en la transmisión, es que Argentina, que terminó con 10 por la expulsión de Enzo Fernández, jugó todo el alargue con 10 jugadores, ya estaba sufriendo con 11, con 10 naturalmente sufrió más, quizá debió terminar con 9, y le sacó el quizá porque Paredes, volante que entró para jugar el segundo tiempo, ¿no? Cuando iban 45 minutos, jugó con amarilla buena parte del partido,
y pegó muchísimo teniendo amarilla y yo creo que debió irse también. Bien, un redondeo mundialista. Bueno, queremos que nos escriban cómo pasaron este fin de semana, cómo vivieron la final del Mundial y les dejamos el número. Les dejamos el número que va a poner al aire David Mattioli, nuestro operador de audio que ha vuelto volvió después de una semana de licencia y lo mencionamos porque vino con regalos. Si no, no lo mencionaríamos. Exacto. Pero como vino con regalos dulces, se ríe Emilia, la otra compañera que lo acompaña precisamente al costado, merece ser mencionado. Esto nos cuenta David. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Y el Mundial no está solo en la Diaria Radio, también está en la portada de la Diaria, en la versión papel, ¿no? ¿Qué cosa más tradicional puede haber en la prensa, si es que hay alguna, que tapa de diario con foto del campeón del mundo el lunes posterior a la final? Pasa cada 4 años y no es la excepción este 20 de julio de 2026, que lo tiene a uno de los futbolistas de España besando la copa. La foto en este caso es de la agencia AFP y el titular dice: España se consagró campeón del Mundial 2026. Con esa imagen, ¿no?, que viene de la portada de la Diaria y esta mención, dejamos de lado ese tema del que ya estuvimos conversando con Mariana recién, cuando en la charla previa al repaso de los contenidos del diario, naturalmente surgió la cuestión del Mundial. Otro asunto que destaca la Diaria es uno que estuvo recién en la última entrevista de Panorama Informativo. Estuvo aquí el senador frente amplista Eduardo Brenta. Bueno, ocurre que la comisión especial que investiga a nivel parlamentario la compra de las patrulleras oceánicas va a recibir hoy al senador nacionalista y ex ministro de Defensa Nacional, Javier García. O sea que se viene una comparecencia muy importante. Es una declaración muy esperada, va a ser a las 13 horas, ya que, recordemos, en el periodo pasado fue el encargado de comunicar la elección de la empresa y también de firmar el contrato. Brenta habló en Panorama Informativo, antes ya había hablado con la Diaria, se refirió a la oportunidad que está asociada a esta presencia de García. La oposición habla de que hubo desprolijidades muy importantes y se dice que en la amplia mayoría de las sesiones anteriores, porque esta comisión ya hace, yo no sé cuánto, pero como 2 meses que está funcionando, tanto militares como jerarcas del gobierno anterior, o sea, civiles con responsabilidades políticas, asignaron al actual senador Javier García la responsabilidad política respecto a la decisión. Entonces, bueno, ahí la expectativa, obviamente, esta semana lo que pasa en la comisión va a estar en las páginas de la Diaria y también en la Diaria Radio. Vamos a acotar algo más con respecto a este tema, a recordar que declaró alguien muy cercano a Javier García, Fabián Martínez, que fue director general de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional durante el periodo pasado, cuando hace bien poco también fue él ante esta comisión. Sí, y recordemos que también se encuentra actualmente en pase en comisión trabajando en el despacho de García. Bueno, cuando fue a comisión dijo que las tomas de decisiones siempre son de los ministros o en su caso del subsecretario en calidad de ministro interino. Vamos a pasar a otro asunto que da cuenta del saldo de lo que ocurrió en buena parte del país en términos meteorológicos durante el fin de semana, generando daños de todo tipo en varios departamentos, pero castigando particularmente al departamento de Salto, porque allí una mujer falleció debido al temporal justamente y además 8 personas resultaron heridas. El temporal se dio durante la madrugada del sábado, dejó en Salto, como decías, importantes daños materiales. Las ráfagas alcanzaron los 129 kilómetros por hora, provocaron voladuras de techos, caídas de árboles y postes, interrupciones en la electricidad y en el internet, además de numerosos incidentes en distintos puntos de la ciudad. El intendente Carlos Albizu explicó a la Diaria que la tormenta comenzó alrededor de las 3:30 de la madrugada y afectó con mayor intensidad sectores como Calafí, Barrio Albizu, Colonias Osimán y Garibaldi, aunque aclaró que también golpeó con fuerza otras zonas de la capital departamental. El intendente también dijo que el saldo más doloroso fue justamente el fallecimiento de la mujer de la que hablamos al comienzo de este segmento, quien se dirigía a trabajar en moto cuando una chapa que se desprendió por el viento impactó sobre ella. Además, 7 personas debieron recibir asistencia médica, algunas por accidentes y otras por lesiones ocasionadas por estallidos de vidrios en sus viviendas. Y por eso hablábamos de 8 personas heridas, ¿no? A estas 7 hay que sumarles
a un funcionario municipal que sufrió una descarga eléctrica mientras desarrollaba tareas de apoyo en la emergencia y que permanece internado en observación en el Hospital Regional de Salto. El presidente Yamandu Orsi, según se supo, concurrió esta mañana, está allí en Salto para hablar de primera mano con el intendente de Salto, pero también para recorrer las zonas afectadas. Para mencionar algunas citaciones más, ¿no? Problemas que se generaron producto de este temporal. Hubo algo así como 48.000 conexiones a UTE afectadas a nivel nacional, 21.500, o sea, poco menos de la mitad en el departamento de Salto, que entonces también de esta forma se refleja o se evidencia, fue el más castigado. Dijimos que en Salto hubo vientos de hasta 129 kilómetros en la hora. Bueno, ampliando la mirada, en Tacuarembó llegó a haber vientos de hasta 111 kilómetros en la hora. O sea que también fortísimos, en 33 de 94 kilómetros. Para irnos a otra región, porque bueno, Salto, Tacuarembó son departamentos limítrofes, entonces de repente eso nos llama la atención, pero cuando nos vamos a otra punta del país prácticamente y encontramos vientos también de casi 100 kilómetros por hora, como en 33, es toda la pauta de lo que significó para el país todo. Esto que pasó durante el fin de semana, sobre todo el sábado, en el caso de Paysandú, Yung, zona litoral, Florida, centro-sur del país, e incluso La Valleja, no a medio camino entre Florida y 33, hubo vientos de entre 70 y 80 kilómetros en la hora, si no me equivoco, esto ya es intensidad de temporal. Así que fue realmente complejo el fin de semana, y en Montevideo por lo menos llovió bastante, sobre todo en las primeras horas del domingo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, vamos a seguir informando sobre lo que acontezca sobre este tema, pasando a lo que es la agenda del día de hoy. Que viene muy cargada. A nivel político. Sí, a las 12 se van a presentar las estadísticas del primer semestre de este año por parte del Ministerio del Interior, algo que se espera, digamos, porque ya se sabe que va a haber un aumento en los homicidios y en los heridos por bala de fuego. Claro, eso lo adelantó el ministro Carlos Negro ante el Parlamento hace capaz que cerca de un mes. Hoy conoceremos los números, ¿no? Tendremos el dato exacto de lo que pasó en el primer semestre del año en ese sentido, así que va a ser un día con mucha repercusión política. Suele pasar cada vez que se presentan cifras vinculadas a la seguridad o la inseguridad. Además, dijimos que a la 1 de la tarde, o dijimos que iba a estar Javier García en la comisión especial que investiga lo ocurrido en torno a Cardama. Eso va a ser a la 1 de la tarde. Y a las 4 de la tarde seguirá con su tarea intensa la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes. Sí, y pasando a lo que va a ser nuestra agenda del programa. Una cosita, sí. Porque va a estar yendo la delegación de la Fiscalía General de la Nación, sí, que es uno de los muchos organismos que en general pide bastante más de lo que se le da, y después estamos hablando semanas enteras de todo lo que Fiscalía debería hacer y no puede hacer de la mejor manera. Exacto, y bueno, comentando un poco lo que va a ser nuestra agenda del día de hoy, en unos minutos va a estar Martín Valcorba, subsecretario de Economía y Finanzas. Hay mucho para hablar con él, vinculado justamente a lo que es la rendición de cuentas. Sí, efectivamente, rendición de cuentas como tema central, aunque no el único, porque bueno, la agenda del Ministerio de Economía y Finanzas es transversal, tiene esa característica de este ministerio a la vida nacional, a la vida institucional, ¿no? Los recursos de los que se dispone para llevar adelante distintas políticas en buena medida pasan por ese peaje, por decirlo de alguna forma, y hay otros temas que no hacen, por lo menos a priori, al otorgamiento directo de recursos, que también le importan a Economía y Finanzas, que tienen a sus jerarcas trabajando, algunos temas que pueden ser hasta previsionales, otros que tienen que ver con sectores de actividad que están en problemas. Así que vamos a hablar de mucha cosa con Valcorba, haciendo foco en el proyecto de ley de rendición de cuentas. Eso va a ser en instantes, en la primera entrevista del día. Para la segunda hora vamos a darle continuidad a una discusión o a un tema que abrimos o que empezamos a abordar hace días y que ya está provocando discusión. Sí, va a concurrir al programa Cecilia Klein, presidenta del Sindicato de Docentes de Formación en Educación, para hablar del plan de egresos y titulación para docentes en ejercicio en educación media, un tema que ha dado que hablar, un tema que ha generado también críticas, sobre todo por parte de colectivos docentes de sindicatos. Claro, y como el sindicato de los docentes y las docentes de formación en educación es quizá uno de los colectivos que ha expresado las críticas mayores o más profundas a esto que impulsa el Codicen de la ANEP, nos parece justo tener hoy esa opinión luego de haber recibido a Julián Mazzoni, que es consejero docente en la ANEP, que estuvo aquí la semana pasada explicando por qué el gobierno o las autoridades de la educación toman este camino
que fue resuelto por unanimidad a nivel del Codicen, lo que implica que la representación docente, en parte conformada por Mazzoni y Daisy Iglesias, también votaron en su momento a favor. Así que bueno, ahí hay una discusión abierta que hoy vamos a tener otra vez. Y pasando también a lo que son los mensajes que nos fueron llegando el día de hoy, Graciela nos dice que fue un merecido triunfo el de España, que jugaron mucho mejor y destacaron no solamente técnicamente, sino como personas en su comportamiento, mostrando una humildad que a Argentina le falta. Bueno, y tenemos, atención, tenemos, quiero decirlo correctamente, un poeta que creo que no conocíamos en la audiencia. ¿Que no conocíamos Sí. o que conocíamos? Un viejo oyente. Pero no sé si le conocíamos la faceta de poeta. No, es verdad. Porque llega un texto a nuestra mesa de trabajo, dicho así suena a radio tradicional, ¿no? Nuestra mesa de trabajo, que dice: es una cosa muy bella, antepasados gallegos, de cachila y sombrero vaciando alguna botella, hoy lucen segunda estrella, el Manolo, la Manuela y toda la parentela, hoy festejan contentos, con papelitos al viento, de la mano de Cucurella. Así termina el poema que nos manda Eduardo desde Punta Negra, que se hace llamar Tinta Fresca. Me parece que ahí hay, me sale a hacer este gesto, esto es radio, así que mucha gente no va a entender, el gesto de sustracción, de robo, porque a mí Tinta Fresca me da parecido a Tinta Brava, pero bueno, capaz que soy yo un mal pensado y se le ocurrió a él. Y es todo su autoría. Exacto. Pero bueno, muchas gracias por el poema. En este caso, homenajeando a España por su consagración, el tema fútbol naturalmente iba a estar presente y desde la audiencia está presente. Me encanta, en el es el segundo poema que hemos recibido al aire. Porque tuvimos uno de Flaco Miranda, por eso yo te preguntaba. No me acuerdo en qué momento. Bueno, al cierre del programa. Fue cuando del año pasado. Cerramos el ciclo 2025. No estábamos en el café todavía. Cierto lo que decís del Flaco Miranda. Me encantan nuestros oyentes poetas. En esta ocasión, Tinta Fresca de Punta Negra es Eduardo. Así que le mandamos un abrazo y muchas gracias por ese mensaje a Eduardo. Ya venimos con la entrevista del día, la primera entrevista del día con Martín Valcorba, el subsecretario de Economía y Finanzas, que está en los estudios de la Diaria Radio. Puesta al aire, Davich Mattioli y Emilia Rovira. Asistencia de producción, Luciano Tonarelli. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones avanza con la gente. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus dos versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Florencia Núñez presenta Década y Media. Una gira por los teatros más emblemáticos del país para celebrar sus 15 años de trayectoria. El 8 de agosto, en Complejo Cultural Politeama de Canelones. Conseguí tus entradas en ticantel.com.uy. Invitan Brow, Ministerio de Turismo y Montevideo Portal. Si lo querés ver, está en DirecTV.
Viví toda la acción del fútbol local, la Conmebol Sudamericana y Libertadores, la Liga, Champions League y Copa de Italia. Toda la adrenalina del automovilismo, Copa Davis, FIBA y mucho más. Seguí prendido a Gran Hermano con cámaras exclusivas 24 horas. Además, por ser cliente de DirecTV, tenés Prime Video y Tigo incluido en tu plan sin costo adicional para disfrutar tu contenido en todas partes. ¿Todavía no sos cliente? Suscríbete, porque si lo querés ver, está en DirecTV. Aplicable servicios postpago. Disports Uruguay Premium requiere contratación adicional y no está disponible en Tigo. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Presenta Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. A las 9:24 abrimos el segundo bloque de la mañana de la diaria. Estamos recibiendo a Martín Valcorba, el subsecretario de Economía y Finanzas, con quien hablaremos de muchos temas, haciendo foco en el proyecto de ley de rendición de cuentas. ¿Qué tal, Martín? Bienvenido una vez más a este programa. Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes. Te decía recién fuera de aire que quería empezar haciendo un abordaje que da cuenta de un tema que no está atendiendo directamente el MEF, pero que es un asunto importante y me interesa saber cómo eventualmente pueden llegar a activarse algunos mecanismos. Estoy pensando en la situación de Salto. Hoy escuché por la mañana, no recuerdo exactamente en qué programa, que el gobierno, que lo tiene al presidente Yamandu Orsi viajando a Salto para conocer de primera mano lo que dejó un temporal muy dañino en esa zona del país, aunque no solo el fin de semana, no descarta que se declare la emergencia agropecuaria justamente para darle respaldo a la gente que se ha visto perjudicada en emprendimientos productivos, fundamentalmente o puntualmente en ese departamento. En el eventual caso de que se diera ese paso, ¿el MEF tiene alguna participación o tendría alguna participación en la instrumentación de esa emergencia agropecuaria? Pienso sobre todo por la cuestión de los recursos que eso supone. Sí, bueno, hemos estado en contacto el fin de semana, tanto con el ministro Frati como con el presidente de la República, en particular el ministro de Economía, y naturalmente a quien corresponde evaluar la situación y eventualmente, digamos, declarar la emergencia agropecuaria es al Ministerio de Ganadería. Luego sí, la respuesta, las medidas, qué cosas en concreto hacer, requieren un trabajo coordinado no solo con el Ministerio de Economía, pero digamos, un abordaje más interministerial. Nuestro rol fundamental es, determinar de dónde es posible obtener los fondos necesarios para adoptar las medidas que se consideren necesario implementar para atender esta situación de emergencia, ¿no? ¿Esas medidas automáticamente responden a algo ya protocolizado o se adaptan a cada caso, digamos? No, bueno, hay que analizar cuáles fueron los daños y los problemas que se generaron y en función de eso, cuál es la mejor respuesta. Depende mucho el tipo de actividad afectada, el tipo de productor afectado. O sea, hay un análisis caso a caso. Hay herramientas que muchas veces se utilizan, pero que la aplicación, la definición, en última instancia depende de la evaluación del caso. En este momento, seguramente en el correo del día de hoy podamos tener alguna novedad, pero todavía no hay una definición. Hecha esa aclaración con respecto a un tema bien actual con el que queríamos empezar justamente para darle la continuidad que se pudiera, pasamos ahora sí al asunto de fondo, ¿no? Que es el proyecto de ley de rendición de cuentas, del que venimos hablando mucho en este programa, haciendo mucho foco sobre todo en el componente de políticas vinculadas a infancia y adolescencia. Me interesa contigo hacer capaz que un abordaje más general, partiendo de lo siguiente. Se propone un gasto incremental de 31 millones de dólares, ¿no? Dividido en 4 áreas prioritarias, saliendo de lo incremental, ¿no? Lo que el proyecto de ley de rendición de cuentas prioriza son esencialmente 4 áreas. Una, la de las transferencias para infancia y adolescencia, para las que se piensa destinar 1.257 millones de pesos. Después está el área de seguridad, para la que se piensa destinar 1.180 millones de pesos. Educación, 407 millones de pesos. Y situación de calle, 200 millones de pesos. Al hablar de la forma de financiar todo esto, el 26 de junio, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, luego de la realización ese día de un Consejo de Ministros, dijo que
Resumiendo, por supuesto, el financiamiento de estas políticas provendría de reasignaciones presupuestales, de la racionalización de gastos de funcionamiento y de mejoras en la eficiencia tributaria vinculadas a la recaudación. Y yo quiero centrar esta parte de la entrevista en este último componente. Mejoras en la eficiencia tributaria vinculadas a la recaudación. ¿Por qué se piensa o se afirma que habrá mejoras que van a permitir financiar buena parte de lo que se propone? Sí, tal vez un comentario previo, porque efectivamente en la rendición de cuentas estamos incorporando asignaciones presupuestales para esas 4 áreas prioritarias por un total de unos 3.000 millones de pesos, que se suman a lo que ya había sido asignado en el presupuesto el año pasado, que son otros 2.000 millones de pesos incrementales. O sea que ese es el despliegue presupuestal que vamos a tener en el año 2027 cuando consideramos conjuntamente presupuesto y rendición de cuentas. En lo que tiene que ver con la rendición de cuentas, estos 3.000 millones de pesos que van a estar asignándose a las 4 áreas prioritarias, tenemos 2 grandes fuentes de financiamiento. Hay un paquete importante que se financia con reasignaciones, en el orden de los 1.800 millones de pesos. ¿Qué son reasignaciones? Bueno, no es un gasto incremental, sí son asignaciones nuevas a determinadas áreas, pero que se financian con gastos que estaban previstos para otras cosas. Esas reasignaciones, que implican un esfuerzo muy importante de los distintos ministerios, es lo que va a financiar esencialmente los gastos de seguridad, educación y calle. En lo que tiene que ver con las medidas para el combate a la pobreza infantil, esencialmente la unificación de las transferencias, que estamos hablando de unos 1.200 millones de pesos, ahí es donde eso sí es un gasto incremental, y ahí el financiamiento tiene 2 componentes. Por un lado, hay una reducción del gasto tributario, esto es, de impuestos que antes no se cobraban, esencialmente vinculado a los cambios que se introdujeron en los autos eléctricos e híbridos, al IMESI de los autos eléctricos e híbridos. Eso es más o menos la mitad de este gasto incremental. Y la otra mitad, en realidad no es tanto eficiencia recaudatoria, sino que lo que hay es una nueva estimación de cuánto va a recaudar, cuánto se estima que va a recaudar los impuestos que se crearon, las innovaciones tributarias que se crearon en la ley de presupuesto del año pasado. O sea, se proyecta un aumento en la recaudación por ese concepto. Por ese concepto. ¿Y por qué es esto? Bueno, recordemos cuáles son las innovaciones tributarias. Básicamente estamos hablando del impuesto a las multinacionales, ¿no? Grandes grupos económicos globales que operan en Uruguay. El impuesto mínimo complementario doméstico. El impuesto mínimo complementario doméstico. En segundo lugar tenemos el impuesto, el IRPF a las ganancias de capital por inversiones en el exterior, inversiones financieras en el exterior. Y en tercer lugar tenemos el impuesto a la renta de no residentes, derivado de la distribución de utilidades, de dividendos, de ganancias de empresas locales que distribuyen a no residentes. Todas estas cosas hasta ahora no estaban grabadas, y fue lo que se incorporó en el presupuesto, que claramente son cambios tributarios que no están afectando ni al consumo, ni al trabajo, ni a la producción nacional, sino que son impuestos, digamos, en algunos casos que gravan las ganancias financieras en el exterior, y en el caso del impuesto a las multinacionales, son impuestos que si no se cobraran acá en Uruguay, por este cambio global que se dio, si no lo cobramos nosotros acá, la empresa lo iba a tener que pagar en el exterior, y por lo tanto lo que hay es una relocalización de impuestos para poder aprovechar los recursos para atender las necesidades que tiene el Uruguay. ¿Y qué certezas tiene el gobierno para decir por esas vías va a entrar más plata, podemos tener mayor expectativa recaudatoria? Claro. Esto en realidad es, los cálculos los hace la DGI, y los hace en base a la información que recibe la DGI. Entonces, ¿cuál es la situación? Bueno, cuando se hizo la estimación en el presupuesto hace aproximadamente un año, en julio del año pasado, la DGI tenía información correspondiente, digamos, del año anterior. Lo que sucedió es que ahora tiene información actualizada de cuál fue la ganancia de las empresas, de cuánto fueron las ganancias de capital por las inversiones en el exterior, cuánto fueron los dividendos que se distribuyeron en el exterior, y por lo tanto, con información actualizada, con mejor información, hoy podemos tener una estimación
mucho más precisa de cuánto va a ser el rendimiento que van a generar estos impuestos. Y por lo tanto, lo que estamos incorporando es esa nueva estimación que hace, ya digo, la DGI en base a datos administrativos que la propia DGI dispone, ¿no? Ahí mencionaste la palabra estimación. Entiendo que recaudación no es igual a crecimiento, pero hay discusiones vinculadas a las estimaciones de crecimiento que están en los ámbitos políticos en los que estas cuestiones se plantean, porque en su momento, en la ley, la actual vigente ley de presupuesto nacional, se había estimado una expansión promedio anual de la economía, que hablamos del Producto Interno Bruto, de 2,4%, y recientemente esas cifras en la rendición de cuentas se ajustaron a la baja y se espera ahora un aumento de 1,6% para 2026 y 2,1% para 2027. Si venimos transitando un tiempo en el que ha habido estimaciones que han tenido que moderarse, ¿no?, las de crecimiento, ¿no se corre el mismo riesgo con esas estimaciones recaudatorias? Bueno, me gustaría referirme a las dos cosas, a la afirmación inicial y a la pregunta de esta última. Voy por la pregunta. En realidad, siempre que uno hace una estimación, tiene, digamos, algún margen para que la realidad termine siendo algo diferente de lo que uno preveía. La diferencia entre la proyección de crecimiento que uno puede hacer a futuro y estas estimaciones de cuánto sería la recaudación de estos impuestos es que, pongamos el ejemplo del impuesto a las multinacionales, lo que se va a pagar el año que viene, que va a ser la primera vez que se cobre este impuesto, va a ser en función de los resultados de estas empresas en el 2025. Entonces, si bien la DGI hoy no tiene absolutamente toda la información precisa como para tener ya no una estimación, sino el cálculo exacto de lo que la empresa va a tener que pagar, se trata de información de cosas que ya sucedieron y que por lo tanto hay bastante más certeza sobre el rendimiento que eso va a generar. Entonces, sobre ese punto, la estimación que se hizo el año pasado era más provisoria porque era en el transcurso del año en el cual se iban generando los fenómenos económicos que daban lugar al pago de estos impuestos. Hoy ya tenemos más información, no toda, pero tenemos información abundante. La DGI tiene la información y por lo tanto es una estimación bastante más precisa y certera que va a implicar una recaudación del orden de unos 15 millones de dólares, 15, 16 millones de dólares por encima de lo que estaba previsto. Eso por un lado, pero quiero aprovechar la pregunta para decir, porque esta ha sido una discusión muy grande en la cual la oposición sobre todo ha estado insistiendo respecto a que parecería que le erramos a las proyecciones de crecimiento económico. ¿A las del presupuesto? A las del presupuesto, de cuánto iba a crecer la economía. Se habló prácticamente como que le estábamos cerrando los patitos, ¿no? Como si fuera una competencia a ver quién acierta, quién le emboca, quién le pega. Y en realidad hacer proyecciones económicas no es eso, ¿no? Es cuando nosotros proyectamos, por ejemplo, cuánto va a crecer la economía el año que viene, estamos hablando de un fenómeno que es absolutamente incierto y por lo tanto, ¿qué herramientas tenemos? Y bueno, un conjunto de modelos estadísticos, econométricos, que es lo que nos permiten aproximarnos a esto. Y siempre que hacemos una estimación de este tipo, la realidad después va a demostrar que el crecimiento va a ser un poquito mayor, un poquito peor. Hicimos el ejercicio cuando presentamos la rendición de cuentas en la Comisión de Presupuesto Integral con Hacienda de Diputados, de mostrarle a los legisladores cómo había sido la diferencia entre las proyecciones que se incluyeron en el presupuesto y lo que pasó efectivamente en la economía del año siguiente en los últimos 20 años. Durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio y los 5 del gobierno multicolor de la calle Pou de la administración pasada. Y comparando los errores de proyección que se habían cometido en cada presupuesto de cada una de estas 5 administraciones, 4 frente amplistas, una multicolor, y la de este año, la nuestra, fue la que tuvo el menor error. Entonces, no se trata de embocarle, se trata de tener herramientas que nos permitan aproximarnos, y esto de ajustes en las proyecciones es lo normal. Es más, hicimos un segundo ejercicio y nos comparamos con lo que sucedió en los 5 años de la administración de la calle Pou. Y los errores de proyección durante los 5 años de gobierno de la calle Pou fueron mayores a lo que tuvimos el año pasado nosotros. Por lo tanto, esto es lo natural. Lo que uno tiene que hacer en el manejo de las políticas públicas es cuando se generan estas diferencias,
tener la capacidad de gestión, de gestionar activamente las políticas para cumplir con las metas fiscales, que es, en definitiva, para lo que hacemos estas proyecciones económicas. ¿Crecimos menos? Sí. ¿Tuvimos menor recaudación de la que estaba prevista? También. Ahora, ¿qué es lo que hicimos? Cumplimos con las metas fiscales, con el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque hicimos una gestión activa del gasto. Eso es hacer una gestión de la política económica. Nosotros, nuestra función no es invocarla a la proyección, sino tener a las proyecciones como un ejercicio para programar y proyectar la política fiscal, en este caso, y ajustarla en función de cómo la realidad efectivamente vaya transcurriendo. Siguiendo con la cuestión de las proyecciones, yo decía que, ahora sí, centrándonos en el proyecto de ley de rendición de cuentas, se espera un aumento de la actividad económica de 1,6% para este año, 2026, y de 2,1%, o sea, 5 puntos porcentuales más para 2027. ¿En qué se basa esa expectativa de mayor crecimiento el año próximo? Nosotros en 2027... en 2026 estamos previendo un crecimiento que está por debajo de lo que es el crecimiento tendencial de la economía. Lo que los expertos, los distintos analistas prevén como lo que es el crecimiento potencial que tiene la economía uruguaya. Por lo tanto, lo que estamos previendo para el 2027 en adelante es que la economía uruguaya vuelva a crecer a lo que es su crecimiento potencial. Y estamos adoptando una serie de medidas para inclusive poder mover un poco la dinámica económica y lograr que esa tasa de crecimiento potencial de la economía aumente. Esencialmente, hemos venido implementando un conjunto de acciones el año pasado y el comienzo de este año, pero sobre todo me importa destacar el proyecto de ley que se envió al Parlamento hace un par de semanas de competitividad y reducción del costo de vida, que tiene como uno de los focos facilitar la posibilidad de que se hagan inversiones. Sobre todo, facilitarla a las micro, pequeñas y medianas empresas de que estén en condiciones de poder invertir más de lo que lo están haciendo, simplificando trámites, reduciendo costos, aumentando el apoyo y el acceso al financiamiento, promoviendo la innovación, promoviendo la competencia, y todo esto, digamos, es lo que nos permite generar un clima a nivel del desarrollo de los negocios y las inversiones que nosotros entendemos que nos va a permitir incluso lograr que el crecimiento potencial de la economía sea aún mayor del que está previsto. Pero en la cifra proyectada para el 27, el eventual impacto de ese proyecto de ley, que todavía está en el Parlamento, estamos hablando ya en una mirada más de mediano plazo. Lo que estamos previendo ahora es que la economía retome a lo que hoy es la estimación que en general la profesión, los economistas, hacemos respecto a cuál es el crecimiento potencial de la economía uruguaya. ¿Y por qué en el 27 se empezarían a dar esas condiciones? ¿Qué elementos están en la base o estarían en la base de ese fenómeno? Bueno, nosotros estamos saliendo digamos, de algunos fenómenos locales que afectaron el crecimiento económico en el segundo semestre del 2026 y a principios del 2027, como fue, por ejemplo, en fines del 26, la parada de la falla en la boya petrolera, que implicó una parada en la refinería, algunas paradas técnicas de algunas industrias importantes que afectaron la actividad económica sobre finales del 2026, los efectos de la sequía que impactan en el 26 y también en el 27, que se suman a lo que es la economía global, ¿no? Cuando uno mira las proyecciones de crecimiento de la economía mundial para este año 2026, todas las proyecciones están siendo revisadas a la baja, entre otras cosas por los efectos que ha tenido el conflicto en Medio Oriente, el cierre del estrecho de Hormuz, el impacto que eso ha tenido sobre el precio del petróleo, los precios de los fertilizantes, el aumento de los costos de la logística a nivel internacional. O sea, la economía global está experimentando ya desde hace unos cuantos meses un shock de una envergadura muy importante, con un aumento de la incertidumbre y la volatilidad muy grande, que también eso repercute en menores tasas de crecimiento de todos los países del mundo y, por lo tanto, del comercio y de la posibilidad, en el caso nuestro, por ejemplo, de poder aumentar nuestras exportaciones. Entonces, 2026 lo estamos desarrollando en ese contexto global de incertidumbre, de enfriamiento de la actividad económica, junto con algunos elementos propios de Uruguay, como es el efecto de la sequía, que están llevando
a que tengamos un crecimiento en el 2026 menor a lo que sería un crecimiento normal. Estamos previendo a partir del 27 una normalización de esa situación. Llegamos a este tema, el de las proyecciones, porque estábamos hablando del proyecto de ley de rendición de cuentas que, entre otras cosas, establece estas proyecciones de crecimiento. Ahora quiero volver a algunas de las políticas que el gobierno quiere desarrollar a través de la eventual aprobación de este proyecto de ley. La más comentada claramente es la creación de la asignación única para la infancia y la adolescencia, unificando prestaciones existentes en la actualidad, como las asignaciones familiares, de dos tipos que ya existen, el bono crianza y también la tarjeta Uruguay Social. Para ese paquete, digamos, se asignan un monto de 1.257 millones de pesos, algo así como 30 millones de dólares, poco más, poco menos, que es el componente incremental del que hablabas antes cuando desglosabas las cifras al comienzo yendo por áreas. Bueno, con respecto a esto, una de las grandes incógnitas es si contará el Frente Amplio con acompañamiento de algún otro partido que le dé la mayoría en el Parlamento para que esto se pueda aprobar, y una de las expectativas se centran una vez más en lo que haga Cabildo Abierto. El viernes pasado hablamos aquí con el presidente de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que a propósito de la política de transferencias, especialmente, se mostró abierto a apoyarlas, pero hizo un comentario que me interesa que ahora puedas escuchar. Vamos a recuperar esa parte de la entrevista del viernes para luego dar una respuesta. Nosotros pensamos que tendría que ir no menos del doble de lo que está previsto hoy, pero no necesariamente en montos, sino en prestaciones, en servicios, en apoyos que signifiquen una duplicación de esto. Por ejemplo, bueno, hay apoyos para asegurarse la permanencia del niño en la escuela, hay apoyos a niveles de comedores y todo que tienen que tener otro tipo de horarios de presencia y de prestaciones. Hay distintos tipos de apoyos que no necesariamente significa darle en vez de 10.000, 20.000, no. Significa que haya otro tipo de red de contención en el entorno de cada hogar. Cabildo Abierto está preparando un documento que le va a entregar al presidente Yamandu Orsi, que será un elemento fundamental en la negociación política que se abre, pensando en que en el Parlamento haya apoyo para llevar adelante esta política. ¿Hay posibilidad de contemplar esa, no sé si decir duplicación de monto, pero ese refuerzo que pide Cabildo Abierto en los términos planteados por Manini? A ver, por lo que yo escuché, no había escuchado las declaraciones, en realidad hay una serie de referencias a políticas, a otras políticas adicionales que atienden la problemática de la infancia, en particular de los sectores de la infancia más vulnerable. Complementarias, podríamos decir. Complementarias, ¿no?, a lo que es esta gran transformación. Estamos hablando de la transformación más importante en materia de lo que es las transferencias y la atención a la pobreza infantil de los últimos 20 años. Pero entonces, en materia de medidas complementarias, ya tenemos desde el presupuesto previstas, y en parte también en la rendición, pero esencialmente en el presupuesto, prevista una serie de acciones que van en la dirección precisamente que apuntaba Manini Ríos. En particular, por ejemplo, lo que hace a la extensión de la atención de tiempo completo, tiempo extendido, a nivel de educación primaria, educación inicial, educación media. O sea, ya hay un plan que desde la ANEP se está desarrollando e implementando, que va en la dirección de generar otro tipo de atención y asistencia a los niños y adolescentes, en ese abordaje mucho más integral de la problemática social que enfrentan en particular los hogares más vulnerables. O sea, hay una prioridad clara que tiene que ver con cómo nosotros logramos avanzar con escuelas de tiempo completo, con centros liciales de tiempo extendido, que den mayor contención, que den una atención, digamos, que incluya la alimentación, que incluya, digamos, la socialización, que incluya el acompañamiento de los niños y los adolescentes, que ya está desplegándose, para lo cual hay previstos recursos y la ANEP está, digamos, lo está poniendo como un tema central. Por lo tanto, creo que son elementos que no son contradictorios. Ahora, yo creo que la aprobación de la rendición de cuentas, yo espero que no dependa solo de las decisiones que tome Cabildo, porque cuando uno escucha los argumentos que ha presentado, por ejemplo, la oposición, para no acompañar este proyecto, no queda muy claro. Ahí te referís a los partidos de la coalición republicana.
Correcto, el Partido Nacional, el Partido Colorado. No queda muy claro cuál es la razón. Pues yo estaba repasando, porque parecería que ellos están de acuerdo con todo lo que está planteado para adelante, más allá de discusiones sobre cómo se implementa. Por ejemplo, el tema de las transferencias, hay algunas cuestionamientos más de tipo instrumental, pero no en cuanto a la orientación y a las prioridades que están establecidas. Entonces, básicamente, uno podría decir, replicando algunas de las frases cómicas que se manejaron en la conferencia de prensa, el gobierno perdió el examen, lo mandamos a febrero, entonces como no estamos de acuerdo con lo que hizo, no vamos a votar la rendición de cuentas. Eso lo dijo el senador colorado Andrés Ojeda. Fue uno de los que se manifestó en esos términos. Entonces, yo estuve repasando qué había sucedido en la rendición de cuentas del 2019, que se votó en el 2020, primer año del gobierno multicolor. Entonces, uno diría, bueno, si la razón por la cual uno vota en contra de una rendición de cuentas porque no está de acuerdo con lo que hizo el gobierno anterior, se supone que en el 2020, que había llegado el gobierno con una crítica muy profunda a la actuación del gobierno del Frente Amplio anterior, no lo hubiera votado. Y repasando las actas, yo quiero compartir una cosa que decía el senador Viera, senador Colorado Viera. También tengo algunas citas de Gandini, también de la senadora Ciaín, pero para no cansar, simplemente voy a leer esto que dijo Viera, ¿no? Dice, en algún momento, estoy leyendo de textual, ¿no? Se barajó la posibilidad de no votar la rendición de cuentas, o de votarla negativamente. Entendimos que la interpretación adecuada de las normas nos exige una aprobación objetiva de la situación económica y financiera del país que se plasma en esta rendición de cuentas. Ahora, eso no implica que estemos de acuerdo y que aprobemos la gestión y la política seguida en materia económica y financiera. Y luego la senadora Ciaín decía que por responsabilidad ellos iban a votar la rendición, porque era lo que correspondía, no porque estuvieran de acuerdo con lo que se hizo el año anterior. Porque acá la rendición de cuentas lo que dice es, los ingresos fueron tantos, los egresos tanto, el déficit fue tanto. Eso es lo que se rinde cuenta, son números. Entonces, básicamente, votamos esos números y votamos qué vamos a hacer para adelante. Como en el 2020 se afirmó, el votarlo afirmativamente no significa que estemos de acuerdo con lo que se hizo, uno tendería a pensar de que, en este caso, la oposición seguramente debiera, por consistencia con lo que se dijo en el 2020, tener una actitud similar. Con lo cual vamos a trabajar para generar esos puentes, esos diálogos necesarios para poder tener una rendición de cuentas que cuente con una aprobación, digamos, amplia a nivel del Parlamento. Dos preguntas más con respecto a la rendición de cuentas. La primera, ¿qué dice concretamente el proyecto de ley con respecto a la forma de efectivizar las transferencias, de que les llegue el dinero a la población beneficiaria? Porque aquí hay un componente que también está generando mucha discusión y desde la oposición me parece que se podría resumir así. Creo que tiende a predominar la postura de que esto no debería percibirse en efectivo, sino a través de algún otro mecanismo que incluso permitiera la existencia de cierta trazabilidad con respecto a, bueno, en qué se termina gastando el dinero que las familias reciben. Entonces, concretamente, ¿qué dice el texto? Lo que dice el texto es que esta prestación unificada se va a pagar de acuerdo a lo previsto en la Ley de Inclusión Financiera. ¿Y qué es lo que dice la Ley de Inclusión Financiera en lo referido al pago de beneficios sociales? Que se puede realizar a través de acreditación en un instrumento electrónico, una tarjeta de débito, una tarjeta prepaga, o cobrar a través de la red de cobranza en efectivo. Ahora, lo que es curioso es que este texto actual, el que rige actualmente, el que está actualmente vigente en la Ley de Inclusión Financiera, no es el texto original. El texto original de la Ley de Inclusión Financiera, que se aprobó en el año 2014, establecía que todos los beneficios sociales, incluyendo la asignación familiar y demás prestaciones, debían pagarse necesariamente a través de medios electrónicos. Eso es lo que se aprobó en el año 2014 en la Ley de Inclusión Financiera. Eso se modificó después. ¿Cuándo? Se modificó sobre fines del periodo del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, por 2018-2019. Y se modificó a instancias de aquella oposición, la actual oposición, que criticaba, todos recordaremos, ¿cuál fue la crítica principal que se hizo a la Ley de Inclusión Financiera? La obligatoriedad del pago a través de medios electrónicos. Entonces, lo primero que se cambió fue la forma de pago de las asignaciones familiares, a instancias de las críticas de la oposición, que decía que no podía ser que se obligara a cobrar a través de un medio electrónico.
Porque recordemos, las asignaciones familiares históricamente se pagaban en efectivo. Y lo que hizo la ley de inclusión financiera fue permitir que se pagaran a través de medios electrónicos y que con ese medio electrónico se beneficiara la población que recibía la asignación familiar de la rebaja de la totalidad del IVA. Así rigió los primeros años. Y se cambió, entre otras cosas, porque la actual oposición criticaba que la forma de pago se fuera a través de medios electrónicos. Y por lo tanto se habilitó, se le dio la libertad a quien recibía la asignación de que si quería la pudiera cobrar en efectivo. Pero es curioso que quienes criticaban en el 2014 que los pagos se hicieran a través de medios electrónicos, hoy critiquen una forma de pago que fue impulsada esencialmente por las críticas que ellos mismos plantearon en aquel momento al pago electrónico. Entonces, el foco acá es cumplir con lo que dice la ley de inclusión financiera de cómo se deben pagar las asignaciones, las prestaciones sociales, promover el pago a través de medios electrónicos, porque de esa manera quien se recibe esa prestación, además de tener una prestación que casi se va a duplicar respecto a la actual, en el caso de los hogares con niños de entre 0 y 3 años, no solo casi se va a duplicar el monto que reciben de prestaciones, sino que además se van a poder beneficiar de la rebaja de la totalidad del IVA para los pagos que se hagan con esos medios electrónicos. Pero la ley lo que prevé, a instancias de la actual oposición en aquel momento, fue darle la libertad al trabajador, mejor dicho, a cada una de las personas, a elegir si lo cobra a través de un medio electrónico o a través de las redes de cobranza. Última pregunta vinculada a la rendición de cuentas. Esto también ha abierto un frente de discusión con organizaciones sindicales, para empezar con COFE, ¿no? La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado. Antes comparto con la audiencia una breve introducción, porque en su momento esto es lo que difundió el gobierno, ¿no? Cuando se presentó el proyecto de ley, se informó que los incrementos por áreas estratégicas en la rendición de cuentas tienen como fuente de financiamiento la reasignación de créditos presupuestales de la Administración Central, que cada inciso aparte realizó una optimización de sus gastos de funcionamiento y alcanzó una reasignación de 430 millones de pesos, y en el caso de la Administración Central se habló de disminuir vacantes por un monto total de 891 millones de pesos. COFE, a través de su secretario general, José Lorenzo López, ha sumado esas dos cifras y habla de que hay un ajuste de 1.321 millones de pesos, ¿no? Los 891 de supresión de vacantes y los 430 de recortes de gastos de funcionamiento. Y entiende que acá hay un problema que impacta sobre la capacidad del Estado de prestar los servicios en ministerios y presidencias, o sea, en la Administración Central, de la mejor manera. ¿Qué responde el Poder Ejecutivo? Bueno, esto se hizo en un trabajo muy directo y cercano con cada uno de los ministerios, en los cuales se identificaron áreas en las cuales era posible reducir el gasto sin que eso afectara el cumplimiento de los objetivos esenciales y de las actividades prioritarias de cada ministerio. Ese fue el enfoque acá, a diferencia de lo que otras veces se ha hecho en el pasado. En particular recuerdo comienzos de la administración pasada, que se establecieron recortes generalizados, y desde el Ministerio de Economía se establecía, por ejemplo, un corte de un 10%, un recorte, una baja del 10%, del 15% o el 20% de los gastos de funcionamiento. Acá lo que hubo fue un trabajo quirúrgico. No hubo un corte con motosierra, sino un trabajo quirúrgico con cada ministerio para decir, bueno, veamos qué cosas de las que estamos haciendo las podemos hacer mejor, qué cosas podemos postergar su acción y sin afectar el cumplimiento de los objetivos esenciales. ¿Para qué? Para poder liberar recursos para atender lo que son las actividades prioritarias: educación, seguridad, pobreza, infancia, situación de calle. Entonces, realmente lo que hay acá es de nuevo, una gestión activa del gasto para poder utilizar de manera más eficiente los recursos para cumplir de mejor manera con los objetivos que tiene el sector público. Ahora, lo que COFE dice es, se ha hecho un ajuste que recae en los organismos más chicos porque se excluyen, esto ha declarado José López, ministerios como Interior, Defensa Nacional, Economía y Finanzas, Salud Pública, Desarrollo Social, Presidencia de la República, además. Y se dice que, por ejemplo, hay organismos como el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que en los últimos 10 años han perdido prácticamente la mitad de su plantilla funcional, y de los que quedan hoy, el 50% tienen causal jubilatoria, o sea que se podrían perjudicar particularmente a partir de esto. ¿Cómo se dio eso de dejar a unos organismos, según lo que interpreta COFE, más expuestos que a otros? Sí, digamos, lo que plantea José López no es correcto, ¿no? O sea,
no es correcto decir que el Ministerio de Economía y Presidencia, por ejemplo, por mencionar solo dos ejemplos, quedaron excluidos de los recortes, de las reasignaciones. Acá esto fue algo que transversal a todo el sector público, con algunas excepciones que tenían que ver con aquellas áreas, aquellos organismos que implementaban esencialmente políticas sociales. ¿Qué son? O temas vinculados, por ejemplo, a la seguridad. Desarrollo social, supongo. Desarrollo social, salud, Ministerio del Interior. ¿Y ¿no? Defensa Nacional también? Defensa Nacional quedó excluido de las vacantes, pero por otra razón. O sea, porque acá hay dos elementos ahí. Por un lado hubo una reasignación de gastos, partidas que se les dio otra utilización para tener mejores resultados y atender las prioridades. Y también se redujeron vacantes de ingresos. No todas, o sea, no es que se eliminaron todas las vacantes de ingresos, se eliminaron algunas vacantes de ingresos, no se eliminaron vacantes de ascenso, y por lo tanto la carrera funcional no está afectada, y no están afectados tampoco, no es que se haya hecho, sea imposible que ingresen nuevos funcionarios, simplemente hubo una racionalización, una reducción de las vacantes de ingresos, que no afectó al Ministerio, en el caso del Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Defensa tiene por ley orgánica una estructura que está relacionado, cada cargo tiene una determinada relación con los cargos subsiguientes en cuanto a la cantidad de funcionarios. Eso requería una revisión de la ley orgánica que en los tiempos que se tenía para efectuar, preparar la rendición de cuentas no se pudo hacer. Pero esencialmente lo que quedó fuera de las reasignaciones o de la reducción de vacantes son aquellos organismos que cumplen funciones esenciales, ¿no? Todo lo demás, en particular Presidencia, en particular el Ministerio de Economía y Finanzas, fueron ministerios en los cuales se aplicó la regla general. No hubo excepciones de ese tipo. Son casi las 10 de la mañana, estamos atrasadísimos de pausas. Hacemos una breve pausa y encaramos un segundo bloque para hablar de un par de temas más. Seguimos conversando con Martín Valcorba, subsecretario de Economía y Finanzas. No se vayan. Presentó Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 7, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. ¿Sabías que no toda el agua que tomás está realmente limpia? En Clearwater, nosotros mantenemos tu equipo para que vos te ocupes de cuidar a los tuyos. Escribinos al WhatsApp 097-474-387 con la palabra radio. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedás sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800-2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Tengui. Tengui. Falti. ¿Y un abrazo? Tengui. Este mes de papá, sorprendelo con los mejores planes. Regálale el nuevo plan móvil a solo 632 pesos por mes por un año. Tiene WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a destinos Antel y 50 GB para disfrutar gratis desde donde esté y en la mejor red. Antel, el futuro lo creamos juntos.
Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado. Entramos en el tramo final de la entrevista primera de esta jornada con el subsecretario, en este caso de Economía y Finanzas, Martín Valcórdoba, con quien hablamos mucho del proyecto de ley de rendición de cuentas. Y queremos abordar ahora un par de asuntos más puntuales que están naturalmente en la agenda del MEF. Por un lado, hace poco tengo entendido, y si no, vos harás, Martín, las precisiones del caso, terminó el periodo durante el cual hubo una instancia de intercambio entre autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y también la Asociación Nacional que nuclea a la SAFAP, digamos, como consecuencia se había generado ese ámbito de uno de los contenidos del documento final del Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social, que justamente establecía como recomendación que la administración de las cuentas de ahorro individual a futuro pasara a ser ejercida por el Estado, siendo esa tarea una tarea que en este momento desarrollan las AFAP. ¿Qué conclusión dejó ese ámbito de intercambio con las AFAP? ¿Hubo algún entendimiento al respecto de esto que a priori las AFAP estaban cuestionando? Sí, a ver, nosotros hemos estado, desde que se hizo público el documento de síntesis del trabajo del diálogo social, allá por fines de abril, hemos generado espacios de intercambio por distintos temas, ¿no? Ubiquemos, es decir, nosotros nos hemos concentrado básicamente a partir de las recomendaciones del diálogo social en tres grandes áreas. Infancia, con todo el paquete de transferencias que se incluyó en la rendición de cuentas. La creación de una causal de retiro anticipado para darle el derecho a todas las personas que se puedan retirar a los 60 años de edad, y estamos elaborando un proyecto de ley que va a ser remitido en las próximas semanas al Parlamento. Y el tercer gran tema en el cual hemos venido trabajando desde fines de abril hasta ahora ha sido precisamente el de las transformaciones en el régimen de el pilar de ahorro individual para mejorar su funcionamiento. En concreto, sobre el tema del pilar de ahorro individual, lo que hemos hecho es generar un ámbito de intercambio en el cual hemos conversado y trabajado mucho con las AFAPs, también con otros organismos relevantes para el funcionamiento del pilar, como es el Banco Central, el Banco de Previsión Social, el Banco de Seguro del Estado, también otros agentes de mercado. Han sido distintas mesas de trabajo, distintas mesas de intercambio, que han, ha culminado ese trabajo. Ahora estamos en la etapa de pasar en limpio, sistematizar los resultados, los insumos que se fueron generando, y a partir de allí definir y anunciar cuáles van a ser las líneas de acción que el Poder Ejecutivo va a impulsar en lo que tiene que ver con los cambios a introducir en el pilar de ahorro individual para mejorar su funcionamiento. Que esencialmente uno lo puede pensar como que esa mejora se da en dos grandes direcciones. Por un lado, la más importante, la que más impacta en las personas, es cómo nosotros hacemos que las jubilaciones que surgen del pilar de ahorro individual sean mejores, sean mayores. Que el pilar nos dé mejores jubilaciones. Ese es el objetivo central sobre el cual hemos venido trabajando. Y el otro es cómo nosotros logramos generar un sistema previsional que funcione de manera mucho más integrada. Acá tenemos un sistema que es multipilar, tenemos un pilar solidario, no contributivo, tenemos un segundo pilar de reparto intergeneracional y un tercer pilar que es el de ahorro individual obligatorio. Muchas veces lo vemos como compartimentos estancos. Bueno, parte de las recomendaciones del diálogo tiene que ver con cómo nosotros logramos tener un sistema que funcione de manera más integrada. El pilar, en particular el pilar de reparto y el pilar de ahorro individual. Y en eso, va a ser, parte de las acciones que en el transcurso de este año desde el Poder Ejecutivo vamos a estar impulsando. Pero esos acuerdos alcanzados, o esas coincidencias, o ese acercamiento generado con las AFAP, ¿puede implicar que no se aplique la recomendación de que el Estado pase a administrar las cuentas de ahorro individual, o eso no está en cuestión? Que en realidad yo no me quisiera adelantar a la síntesis que desde el Poder Ejecutivo estamos elaborando. Esto no es un acuerdo con las AFAP, no es un acuerdo con el Banco de Seguro, no es un acuerdo con el BPS, sino que es la síntesis que el Poder Ejecutivo elabora del trabajo con todos estos actores. No quisiera adelantarlo porque el compromiso fue hasta que no lo hagamos público, no vamos a estar hablando del tema para no generar, no complejizar el trabajo, pero lo que sí me parece importante es precisar que del diálogo social nunca estuvo planteado que sea
el sector público el que administre e invierta las cuentas de ahorro, ¿no? Había una noción de avanzar hacia un grado de centralización mayor del funcionamiento del sistema y del vínculo de las personas con las AFAP, que son temas que, digamos, cuando demos a conocer el documento va a quedar claro cuál es la orientación concreta que de cara a los próximos meses vamos a estar impulsando del Poder Ejecutivo. ¿Y eso puede no hacerlo el sector público? ¿Qué cosa? Esa centralización. No, bueno, es decir, el tema es cómo mejoramos el funcionamiento del sistema, que en algunos casos va a implicar algún grado de mayor participación del sector público, pero preferiría no adelantarme hasta no conocer el documento, porque ese fue el compromiso que asumimos entre todos. Ya que estamos en el capítulo previsional, el viernes recibiste a una delegación de la Federación Uruguaya de la Salud que está reclamando que cuanto antes el gobierno establezca de qué manera se va a revocar, tal cual el gobierno lo había anticipado, lo resuelto por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios de aplicar desde el 1 de agosto, faltan exactamente 11 días, un timbre de 170 pesos por cada decisión que se tome por parte de personas profesionales en el sistema de salud que vaya a las historias clínicas de las personas que se atienden, justamente. ¿Ya hay una decisión fina con respecto a cuál va a ser el mecanismo a través del cual el Poder Ejecutivo va a revocar esto? ¿Sigue en pie la idea de revocarlo? Sí, digamos, el Poder Ejecutivo fue claro de un primer momento que no compartía la decisión que había tomado el directorio de la Caja Profesional. Se promovió a partir de los representantes del Poder Ejecutivo en el directorio una reconsideración de esta medida, que se reconsideró y se reafirmó por parte del directorio de la Caja que se iban a aplicar estos timbres a los registros en la historia clínica. Nosotros no compartimos esa idea y por lo tanto lo que se va a hacer es, se va a emitir un decreto que deje, digamos, sin efecto lo que es esa resolución, aclarando qué es lo que se entiende por actos que corresponden estar sujetos a timbres profesionales. Ahora, el directorio de la Caja dice, por lo menos lo ha dicho Fernando Rodríguez Sanguinetti, nosotros nos amparamos para resolver esto en la ley 17.738, un decreto tiene menor rango que una ley, por ende, ahí entendemos que si judicializamos la cuestión podemos tener razón. ¿El gobierno está midiendo eso? Sí, por supuesto. Digamos, eso no es una decisión que se toma a las corridas y sin evaluación y asesoramiento jurídico. Naturalmente, todos los ciudadanos y todas las instituciones tienen derecho a recurrir ante cada uno de los actos administrativos que tome el gobierno. En este caso, la facultad y la potestad que tiene el Poder Ejecutivo es de reglamentar una ley. A quien le compete reglamentar la ley es al Poder Ejecutivo. Y por lo tanto, definir los alcances que tienen las normas legales cuando están sujetos a reglamentación es materia de reglamentación del Poder Ejecutivo, que está naturalmente por encima de lo que es una resolución del directorio de la Caja Profesional. O sea que se va a reglamentar la ley 17.738, ese es el camino. Se va a establecer con claridad cuál es el alcance de lo que está previsto en el marco legal. Para cerrar, un comentario de tu agenda, lo último que te preguntamos, de qué pasó en la reunión que hubo con distintas autoridades del Poder Ejecutivo vinculada al sector de la cerveza, que es un sector que afronta problemas, que tiene en este momento algunas de sus plantas sin trabajar por motivos distintos, pero finalmente con una misma firma propietaria, que es una multinacional, Ambev, con decisiones sobre lo que pasa en Minas, sobre lo que pasa en Paysandú, y dice el sindicato de la bebida, con decisiones que no habría que descartar pudieran afectar a futuro el funcionamiento de la planta de Fábricas Nacionales de Cerveza ubicada en Montevideo. ¿Hay riesgo de que se pueda producir, de que se deje de producir cerveza en Uruguay cuando se mira para adelante? Bueno, como tú decías, es un sector que está, digamos, enfrentando dificultades, tanto en la actividad, digamos, de las malterías como de la producción. Temas vinculados a costos y la capacidad de competir con la producción importada. Lo que tuvimos, efectivamente, nosotros hemos tenido ya unas cuantas reuniones con la empresa para intercambiar información, para discutir la situación. Lo que tuvimos la semana pasada fue una reunión en la cual tuvimos todos los actores del Poder Ejecutivo, Ministerio de Industria, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía. Nos reunimos con la empresa y estamos
digamos, continuamos analizando la información, analizando los reclamos o los pedidos de la empresa, también en conversaciones con los sindicatos para evaluar cuáles son las medidas que apunten a generar condiciones para que la producción de cerveza a nivel nacional se pueda mantener y profundizar. Eso tiene que ver con aspectos en materia de qué es lo que está planteando la empresa. Bueno, temas vinculados a costos laborales, costos tributarios y algunas cuestiones vinculadas a costos energéticos. Y bueno, sobre esa agenda es que pensamos trabajar en las próximas semanas para encontrar la mejor solución para despejar este tema y poder seguir operando con normalidad en lo que es la actividad tanto a nivel de las malterías como en la producción de cerveza. ¿De cuántos puestos de trabajo hablamos en ese sector, grosso modo? Y en lo que tiene que ver con la maltería en Paysandú, estamos hablando de cerca de 100 trabajadores. En la fábrica de minas, en torno a unos 60. Y en Montevideo, quienes están directamente afectados a la producción son en el torno de los 200 trabajadores aproximadamente. O sea, 300 y pico de personas en las plantas y después hay que sumarle a todo eso empleos indirectos, ¿no? o otros integrantes de la cadena. Sí, que en general, digamos, en particular, si uno piensa en la actividad de la cerveza, todo lo que tiene que ver con la distribución no es lo que está hoy en cuestión, es básicamente la producción. Gracias, Martín Valcorba, por la visita a la mañana. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes, como siempre. Tiempo de pausa, ya vendrá Mariana Cianelli y después hablaremos con el sindicato o con una representante del sindicato docente de formación en educación. Presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Subí el volumen. Llegó la diaria Radio a la FM en el 97.9. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la Mojigata. Sala Adelarreta del Sodre. Miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. En la edición de julio de Le Monde Diplomatique Uruguay, Donald Trump festeja los 250 años de independencia de Estados Unidos con mucho más que prepotencia. En el dossier sobre la ruleta de silicio, los mercados predictivos buscan cambiar el ciudadano por el apostador, amenazando la democracia. En la región, el Río de la Plata aparece en el radar de Palantir. Colombia se suma al escudo de los procónsules de la Espriela, el Milei colombiano, y recorremos la ruta atlántica de la cocaína hasta África. Además, ¿hasta dónde cederán Ucrania y Rusia? India se mira en el espejo de Israel y el futuro incierto de las ruinas de Palmira. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria.
Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamacerca.com.uy. Presenta Banco República. 130 años de nuestro Banco País. ...10:18 de la mañana, 10:18 de la mañana de la diaria, segundo 50% de programa, noticias. La Asociación Rural del Uruguay tildó de lista negra al artículo del proyecto de ley de rendición de cuentas que refuerza controles ante casos de carne contaminada. El presidente de la ARU, Rafael Ferber, dijo que el artículo 136, que autoriza a la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a comunicar a los frigoríficos de forma reservada una lista de establecimientos ganaderos que hayan sido objeto de observación sanitaria, es una lista negra y calificó como muy inconveniente que se compartan con la industria datos de productores. Las declaraciones fueron hechas tras la comparecencia justamente de la ARU en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, y si bien a principios de julio el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, dijo que este artículo se iba a retirar o que se había retirado del proyecto, una diputada frente amplista, Inés Cortés, ante una consulta hecha por la delegación de la ARU, respondió que por ahora el artículo sigue vigente. Ferber dijo que la situación con respecto a los controles de la carne contaminada no es nada clara como para generar una herramienta cuyos objetivos finales, cuando los tiene la industria, pueden ser o no comprar ganado o bajar el precio de ese ganado. Son las 10:19, estamos haciendo la mañana de la diaria. De 9 a 11, la mañana de la diaria. Y como salimos por la 102.5 de Maldonado y Punta del Este en simultáneo, como lo hacemos por la 97.9 de Montevideo, hoy voy con la temperatura de Punta del Este, 12 grados con 5 décimas en este momento. En el área metropolitana hay 11 grados y 8 décimas y una máxima prevista de 14 grados. El WhatsApp a través del cual nos llegan los mensajes tiene algunos. Por ejemplo, lo que dice la oposición, nos dice Alicia, con respecto al pago electrónico sin condiciones de prestaciones, tiene 2 puntos atendibles. 1, la frontera. 2, que no se condiciona, porque las condiciones pueden ser solo para 20% del total de los montos. Eso por un lado. Me quedé pensando, Alicia, en lo de la frontera, pero bueno, en todo caso, en futuros mensajes nos podrás acotar algo más. Había una agenda amplia de temas para abordar con Martín Valcorba y no llegamos a ver el mensaje a tiempo para poder planteárselo. Después hay otro mensaje que habla de la reforma a nivel de la seguridad social. Dice quien nos escribió que la caja de jubilaciones, o mejor dicho, la caja profesional necesita soluciones estructurales urgentes. Entre salvataje y salvataje se agudiza aún más su situación. Parece que el sistema político, oficialismo y oposición no lo quieren entender y de esto poco hablan jerarcas relevantes de este gobierno. Lo mismo al oyente, esto no lo vimos durante la entrevista, la verdad es que había tanta cosa que tampoco sé si en ese caso lo hubiéramos podido compartir con Valcorba, pero por lo menos cumplimos con leerlo ahora. Y ahora vamos a preparar la mesa para recibir a Cecilia Klein, presidenta del Sindicato de Docentes de Formación en Educación, para retomar un debate que se ha instalado, también a partir de lo que hemos generado en el programa sobre el plan de egreso y titulación para docentes en ejercicio de educación media. Ya venimos con la entrevista, no se vayan. Presentó Banco República, 130 años de nuestro Banco País. Desde hace 30 años, el Centro de Capacitación de Fundación Itaú forma profesionales que aportan valor a la sociedad uruguaya en el campo de la cultura. Comenzá a formarte en agosto en Gestión de la Producción Artística, una capacitación a distancia, intensiva, ágil y práctica que te permitirá proyectar tu futuro laboral en las industrias culturales. Próximo comienzo, 6 de agosto. Cupos limitados. Más información en www.fundacionitaú.com.uy. Fundación Itaú. 30 años gestionando cultura. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy.
Estamos en todo lo que haces. Si te vas de vacaciones, planifica tu viaje. Carga tu auto en casa antes de salir y descarga la app UTE Mueve para conocer los puntos de carga de todo el país. UTE, avanzamos con energía. Llegó a Carper la SUV que no te vas a poder sacar de la cabeza. Chevrolet Sonic, la SUV que nació para ser inolvidable. Diseño deportivo, tecnología, conectividad y la seguridad que necesitas para disfrutar cada camino. Encontrala ahora en Carper desde $26.990. Te esperamos en nuestro local de Boulevard Artigas, esquina Gustavo Gallinal. Carper, tu Chevrolet marca Carper. Florencia Núñez presenta Década y Media. Una gira por los teatros más emblemáticos del país para celebrar sus 15 años de trayectoria. Con un gran cierre el 18 de octubre, por primera vez en el Auditorio Nacional del Sodre. Conseguí tus entradas en ticantel.com.uy y boletería de la sala. Invitan Bro, Ministerio de Turismo y Montevideo Portal. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio, 97.9. Este invierno, prevení enfermedades. Abrigate bien usando ropa en capas. El gorro conserva el calor especialmente en niños. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Cobertura total de asistencia médica. Celebramos que nos abras las puertas de tu vida. Celebramos estar a tu lado cada día y cada noche en que necesitas apoyo para seguir adelante. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote, gracias a la confianza de nuestros afiliados y a un equipo profesional y humano atento a sus necesidades. Porque en Alcance, cada uno de nuestros socios es único. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Sorprende a papá con un nuevo prepago. Con una recarga de 290 pesos o más, tiene 300 gigas por 3 meses y se puede llevar su nuevo celu financiado hasta en 24 cuotas. Antel, el futuro, lo creamos juntos. En Habitat resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy. 10:25. Vamos a darle continuidad a un tema y a una discusión ya abordados en programas anteriores. El contexto dice que el Consejo Directivo Central, o sea, el CODICEN de la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, aprobó ya hace algunos meses un plan de egreso y titulación de docentes en ejercicio de educación media que empezó a implementar este año y que el Sindicato de Docentes de Formación en Educación ha cuestionado, y lo ha cuestionado a través de un comunicado público, por ejemplo. El CIDFE es el sindicato que recién mencioné, y a su presidenta, Cecilia Klein, es a quien recibiremos a continuación, luego de haber tenido, por ejemplo, la semana pasada, un abordaje respecto a este tema a través de la opinión de Julián Mazzoni, que es consejero docente en el CODICEN de la ANEP, y una de las personas que votó a favor de este plan de egreso y titulación de docentes en ejercicio de educación media, que abarca tanto secundaria como UTU. Y en primer término, para completar la serie, habíamos tenido un abordaje inicial con el editor de educación de la Diaria, Facundo Franco, ya hace por lo menos 2 semanas. Ahora entonces tendremos la opinión del CIDFE, insisto, el Sindicato de Docentes de Formación en Educación. Cecilia Klein, presidenta del sindicato, gracias por la visita. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Estos asuntos son asuntos que en general las personas que están vinculadas a la temática educativa manejan al dedillo, pero en la población general a veces se pierde el detalle. Entonces te propongo ir de lo general a lo particular. Perfecto. Partiendo de la base mencionada en la introducción, ¿por qué ustedes tienen una visión crítica respecto a este plan de egreso? Bien, allí conviene comenzar con una distinción. Dentro del plan que se genera está el plan de egreso y el plan de titulación. Nosotros a nivel de plan de egreso tuvimos bipartitas y de hecho estamos de acuerdo. Es algo que se venía haciendo en formación y educación. Tenemos lo que es los programas de apoyo con tutorías o los programas Uruguay Estudia en formación y educación y este plan de egreso continúa en ese sentido. ¿Qué implica el plan de egreso? Que para aquellos docentes o en ejercicio, estudiantes de formación y educación que le quedan 3 o 5 asignaturas, puedan hacer un cursado virtual, son cursos nacionales,
con docentes de formación en educación. En eso nosotros lo apoyamos, estuvimos en la discusión con el Consejo de Formación en Educación en bipartita, pero otro aspecto tiene que ver con el plan de titulación. Ahí está la discrepancia. Ahí está la discrepancia, que es la etapa, digamos, 3 que se propone en este plan que aprobó el CODICEN en octubre del 2025. ¿Por qué allí? Porque el otro día, justamente hablando en la entrevista, decían que el comunicado era radical. Eso lo dijo Julián Mazzoni. Exacto. Y en el primer momento, como hubo una discusión en el sindicato, bueno, el concepto de radical, ¿por qué? Es decir, en el aspecto negativo, y una compañera me decía, bueno, qué bueno que nos reconozcan así, porque es el término radical viene del latín, es volver a la raíz. Y nosotros queremos traer este tema a la raíz. ¿Qué es? ¿El tema es titulación o el tema es formación? Y acá está el punto clave de la discusión. ¿Yo quiero que mis docentes tengan título o quiero mejorar la formación de mis docentes para que den la mejor educación a los niños, niñas y adolescentes? Entonces, ya cuando parto de allí, empieza la complicación. ¿Por qué? Porque por un lado, una de las manifestaciones de las autoridades ha sido que deben respetar el artículo de la LUC que manifiesta, y esto quiero dejarlo claro, la LUC no manifiesta que se va a dejar sin trabajo a los docentes sin título. Manifiesta que no van a poder efectivizarse. Y en este sentido, el último concurso de oposición en mérito, es decir, para los docentes no egresados en secundaria, fue en el 2004-2006. Estamos hablando que durante todo el periodo de gobierno del Frente Amplio no hubo concurso. Por lo tanto, no fue una preocupación central efectivizar a los docentes no titulados, ¿no? Entonces, en este aspecto, ¿qué queremos decir? Que vamos a centrarnos, sí, en esta población que no tiene título, pero vamos a centrarnos en darle una formación lo mejor posible para que obtengan un título. Nosotros decimos, el título no puede ser el objetivo, la formación es el objetivo. El título es el resultado de un proceso formativo. ¿Y el plan de titulación no contempla la formación, según ustedes? No contempla, partiendo de la base que es un grupo que, si bien esa propuesta del CFE, porque acá no vamos a dejar sin responsabilidades al Consejo de Formación en Educación, se establece en el marco del CODICEN. ¿En qué sentido? Allí hay integrantes de secundaria, de UTU, de la Dirección de Políticas Educativas, que es una dirección creada en la anterior administración y que muchos consejeros criticaron en su creación, y el Consejo de Formación en Educación. Ese es un miembro en minoría en relación al texto. Y hay un artículo de la LUC que tampoco se está respetando, el 158, que establece que los consejos y las direcciones deberán velar por la formación en sus niveles. ¿Qué significa esto? Si secundaria establece un plan de titulación con cierta formación, no está respetando este artículo, porque quien se dedica a la formación de maestros, educadores y docentes es el Consejo de Formación en Educación. Entonces, hay una cuestión de que se van rompiendo, se van solapando papeles, y el que está perdiendo acá es la formación en educación. Y para nosotros es clave. Y hay un aspecto que no queremos dejar de señalar. Cuando nosotros decimos el plan de titulación o este plan de formación, que preferimos llamarlo, a los docentes en ejercicios, se debe dar en el Consejo de Formación en Educación, no estamos diciendo que lo deben decidir los 5 consejeros que están ahí. El Consejo de Formación en Educación tiene una particularidad que no lo tiene el resto de las direcciones, que es departamentos académicos. ¿Qué significa esto? Que cada especialidad, en cada carrera, tiene un departamento que es el que decide en cuestiones como reválidas, por ejemplo. Y voy a traer algo capaz que simplifica o ejemplifica un poco la situación. Cuando hace unos días, en una entrevista, Antonio Romano dijo que era más fácil comenzar con aquellos que tenían título de grado, es decir, con los universitarios, y da el ejemplo particular de los historiadores, y quiero ahí señalarlo porque yo soy también historiadora, aparte de profesora de inglés, establece que se le va a dar por formación afín 270 créditos. Para un profesor de historia, 270 créditos incluye la formación específica de historia y la formación de ciencias de la educación. Un historiador no tiene eso en su carrera. Pero traigo un aspecto muy importante. El licenciado en historia arranca el estudio de la historia desde la habilidad de leer y escribir, es decir, desde los pueblos cuando saben leer y escribir. Por eso habla de historia. El profesor de historia arranca sus estudios en la prehistoria. Es decir, que estudia a los charrúas, a los guaraníes, a los incas, a los aztecas, los mayas, que al licenciado de historia no lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el licenciado de historia tiene la oportunidad de ir a revalidar todas sus asignaturas al profesorado de historia,
hay cuestiones que le quedan afuera, que tiene que cursar. ¿Por qué? Porque no las tuvo en su carrera. Si yo tengo la duda de una asignatura que, por ejemplo, la di y yo creo que me la deberían revalidar, yo puedo solicitar que revean esa asignatura. Pero no lo puede hacer Antonio Romano como director de políticas educativas, quien tiene título de grado de licenciado en educación, o el presidente del CODICEN que tiene título de grado maestro, o el presidente del CFE que tiene título de grado de profesor de matemática. ¿Quién lo hace? El Departamento Académico de Historia, que reúne a todos los profesores de historia a nivel nacional de formación y educación. Ellos son los que analizan si está bien que yo presente esa reválida y se me puede revalidar, o me dicen, no, usted la tiene que cursar porque lo que se da en formación y educación son otras cuestiones. O sea que esa visión, la que aportan los departamentos académicos, ustedes entienden, es una de las falencias que tiene esta propuesta de titulación que impulsa las autoridades porque no está contemplada, a ver si entiendo bien. Exacto, en ningún momento, de hecho, cuando vamos al análisis de lo que es, por ejemplo, esos 10 créditos que quedan sueltos como posibles cursos, no se incluye formación y educación a la hora de darlos. Pero tampoco se incluye a la hora de valorar la experiencia. Si uno va a analizar lo que dice la resolución sobre los 90 créditos donde se acreditaría la experiencia, hablan de personas de secundaria, personas de UTU, del Departamento de Políticas Educativas, y tampoco está el CFE. Y en el CFE tenemos los efectivos, los profesores de didáctica, que son los que se formaron para la formación de los futuros docentes. Entonces, de alguna manera lo que nosotros vemos es cómo se va recortando las funciones de formación docente y cómo no se va reconociendo esa cuestión de dónde debe estar la formación. Es decir, el objetivo tiene que ser la formación. Y no como dice la resolución, y lo dice claramente la resolución, y por eso para nosotros es preocupante, dice el objetivo es otorgar el título. Nunca puede ser el objetivo el título. Tiene que ser el proceso, como llego allí, para obtener un título. Un dato que en realidad se desprende de lo conversado, pero que hace al contexto, quizá debido a algo al comienzo, ¿no? Es que el componente que genera más discrepancia está asociado que justamente una de las líneas de acción de este plan, vinculado ahora sí específicamente a la titulación, es alcanzar ese título puntualmente dirigido a docentes con al menos la mitad de la carrera aprobada y 8 años o más de ejercicio de la profesión. Esas son las dos condiciones básicas, ¿no? Y bueno, y luego sí se plantean algunos aspectos específicos que vos recién mencionabas, por ejemplo, la cuestión de los créditos. Cuando entrevisté a Mazzoni la semana pasada, Mazzoni dijo que eso que hace al hilado más fino debería ser resuelto en los ámbitos de negociación colectiva. En ese sentido, él interpretó que su visión está alineada, muy cercana a la que ha expresado públicamente la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, la FENAPES. El SIDFE, el Sindicato de Docentes de Formación en Educación, ¿qué piensa de ese planteo? Nosotros entendemos que estamos como llegando tarde a ciertas cuestiones. Es decir, no se podría haber aprobado ese plan general porque ya hay ciertas señales negativas a lo que es la formación. Entendemos que sin duda afecta a la negociación colectiva, pero afecta en dos partes. Y esto capaz que es importante señalarlo. Yo he escuchado de varias autoridades decir que de alguna manera no hay cambios en sus condiciones de trabajo una vez que ingresen estos titulados a los escalafones o a las listas. Y esto no es real. Ya desde el momento que una persona recibe el título, pasa a integrar lo que se llama la lista 2B de interinos. Esa lista 2B de interinos, que está por encima de otros docentes que quizás estén más atrasados en la carrera, que no son egresados, se genera ese orden por el promedio de egreso. Ya allí tenemos un problema, porque ¿qué promedio de egreso van a tener estos titulados? No está claro, porque no tendrían que tener un promedio de egreso porque no egresaron en sí. Una vez que se hace el concurso, que vamos a tener una cosa presente, no se hacen concursos muy seguidos. El último concurso de egresados fue en el 2024, pero el anterior había sido en el 2014. Es decir, ¿qué significa? Que esa lista 2B se fue engrosando, se fue aumentando en casi 10 años, porque entre que se homologó y uno fue cambiando, y allí el orden es una cantidad de docentes que van en esa lista. Una vez que uno se efectiviza, el orden ya no depende del egreso, del porcentaje de egreso, depende de justamente de la experiencia. Por lo tanto, si yo tengo una persona que hace 20 años que está dando clase, le entrego de esta manera el título,
esa persona va a pasar por encima, en el escalafón de docencia directa, de todos aquellos egresados que tienen menos experiencia. Porque allí ya no tiene importancia justamente qué título sí, qué título no. De hecho, no tiene importancia si hice posgrado o no. Lo único que va a contar en ese orden va a ser la antigüedad y la aptitud docente, que tiene que ver con las inasistencias del docente en sí mismo. Entonces, la experiencia tiene un peso muy importante dentro de lo que es este orden, y una de las cuestiones que no se está valorando tampoco en estos números que se dan de forma muy irregular. Yo quiero ver en esa resolución, de hecho, quiero distinguir los dos tipos de docentes que estamos hablando. Tenemos un primer número que da la resolución, que habla de 3.000 docentes, que son los que entrarían dentro del plan de egreso, que eso es a lo que estamos apuntando en formación y educación, y algo así como 3.700 que estarían, digamos, en esta situación de mitad de la carrera o menos, ¿no? Pero si uno va al análisis de lo que dice, la propia resolución dice que este listado se consiguió a través de secundaria y UTU, viendo los docentes activos interinos con más de 8 años. Sin embargo, ahí tenemos toda una cantidad de docentes efectivos que tampoco tienen título. Es decir, hay toda una realidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay toda una realidad que no se está contemplando. Hay que hacer un estudio realmente serio para ver quiénes son los que no tienen títulos, en qué condiciones y en qué departamentos, porque la realidad es muy distinta entre secundaria, por ejemplo, y UTU. UTU, el último concurso de oposición y méritos, lo hizo en el 2019. Por ejemplo, para construcción, que no tiene formación docente. ¿Esto significa que a ese docente también le voy a dar el título de docente como tal? Bueno, si esa es la idea, tenemos que crear una carrera, porque no tenemos. Es decir, es totalmente distinta la situación, aquellos que tenemos carrera de aquellos que no. Entonces, lo que estamos pidiendo nosotros como punto de partida es un estudio serio de la situación de estos docentes. En segundo lugar, si queremos valorar la formación, bueno, que se dé en el marco de la formación y educación realmente un plan para atender esta realidad con los departamentos académicos. Si el problema está, por ejemplo, en el profesorado de inglés, que hay muchos docentes no egresados, bueno, démosle lugar al departamento académico de inglés para ver esta situación. Amazonia habló de 5 asignaturas: inglés, informática y luego pensando en otras que tienen más cobertura, y química, exactamente, exacto, ¿no? Esas son las de 5. profesorado. Después la UTU tiene otra realidad, y esto también es importante señalarlo. INET, que es el Instituto de Formación que forma a los docentes que van a estar en la UTU, más allá de las otras asignaturas que están en profesorado, ha tenido una pérdida de presupuesto muy importante y un cambio de plan que justamente ha provocado que docentes que venían formándose no han podido egresar porque no se han abierto estas asignaturas. Hubo fusión de carreras que provocó dificultad también a la hora de egreso. Entonces, es mucho más complejo de lo que uno piensa, decir, doy el título y ya está. Porque en realidad lo que me estoy perdiendo es cómo llego a ese título. Es un, digamos, un mapa, o hay una serie de problemáticas que hacen de esto una cuestión muy compleja. Cuando entrevistamos a Mazzoni, él subrayó la idea de que esta solución, este plan de titulación que genera la controversia, es algo que se impulsaría por única vez, y esto no lo dijo así, pero yo interpreto que con la finalidad de empezar a ordenar algo que es efectivamente complejo. ¿Qué comentario hacen con respecto a esto? Ese subrayado, esto de sería solo una vez, por única vez. En realidad no hay nada que dé señales claras de que esto es por única vez, porque si en realidad el problema es la cantidad de docentes no titulados, ese problema va a seguir existiendo. No se va a dejar de generar porque esté por única vez esto. Lo que estamos tratando, me parece, es solucionar parcialmente la situación, y de hecho un docente que después se encuentre en esta situación, ¿por qué no podría solicitar este mecanismo para que después se pueda dar nuevamente? ¿No? A nosotros lo que nos preocupa de estas señales es que, por ejemplo, livianamente se dice que en el 2029 va a haber menos grupos, ¿no? Entonces, este mecanismo de alguna manera trata de atender a esos docentes que están hace mucho tiempo y que si se recorta la cantidad de grupos, se quedarían sin trabajo. Lo que está diciendo claramente el Codicen es que va a haber un recorte de grupos para el 2029. ¿Por qué decís livianamente? Porque en realidad no se atiende a la cuestión, que es la pérdida laboral de grupos que va a provocar
tanto para los docentes, pero también sigue provocando una superpoblación de estudiantes en las aulas. Porque yo puedo manejar el problema demográfico que sabemos que tenemos en Uruguay, es decir, cada vez tenemos menos estudiantes en estas aulas, pero la realidad no es tan homogénea. Por ejemplo, yo trabajo en el Liceo 63 como docente de inglés y tenemos en medicina 15 estudiantes, pero tenemos un derecho de 40. ¿En qué barrio es ese liceo? ¿En Prado, Montevideo? En Liceo Prado. ¿Ah? Entonces, la realidad es muy distinta. Yo podría incluso atender, bueno, trato de reducir, voy a la solicitud histórica de la CESEU de 30 estudiantes por aula o menos. Puedo pensar incluso en un trabajo en duplas, por ejemplo, que me apoye y que no produzca una reducción. La realidad es que la educación va siendo cada vez más compleja, porque la sociedad va siendo cada vez más compleja y provoca una necesidad de mayor formación. Hablamos de educación inclusiva, pero de hecho en nuestras aulas todavía estamos muy lejos de una educación inclusiva cuando tenemos 30 estudiantes. ¿Cómo atiendo a una persona que tiene una situación de discapacidad cuando debo atender a otra cantidad de situaciones? Entonces, se puede trabajar de otra manera que atienda la realidad de educación sin que signifique automáticamente un recorte de horas. Pero así se diera, que obviamente nosotros como sindicato tenemos que señalarlo e ir contra eso, ¿no? En nuestra lucha, así se diera, acá es muy complejo la situación, porque le estoy asegurando trabajo a los que hace tiempo están trabajando en el sistema y no son egresados, y no estoy asegurando el trabajo de los que están en este momento estudiando y van a egresar quizás dentro de 1 o 2 años. Es decir, yo creo que este tipo de declaraciones lo que hacen es poner a trabajador contra trabajador. Bueno, ese es un punto sensible, ¿no? Estamos hablando, según las cifras que se manejan, de que la quinta parte del universo docente de educación media, secundaria más UTU, justamente da clases sin tener título. Y bueno, hay un aspecto ahí sensible en el sentido de que, bueno, son esas personas que hace mucho tiempo, más allá de que no completaron la carrera, vienen dedicándose a la docencia. Entonces, ¿cómo compatibilizar eso que vos decías con esto otro? No sé si plantearlo en términos del derecho adquirido, pero sí la constancia en el desarrollo de una tarea docente a distintos niveles y en distintos ámbitos de la educación de ese conjunto grande de personas. Claro, pero ahí tenés, el tema es, ¿qué es dar clase? ¿Es reproducir un conocimiento y que mis estudiantes lo adquieran así? ¿O implica una reflexión práctica de la docencia? Y ahí está la diferencia entre lo que es la formación y el rol que cumple. Por eso tenemos 4 años de didáctica, que es algo que estamos muy orgullosos como país, porque es algo único a nivel internacional y creo que debemos defenderlo como tal. Y aquel, de alguna manera, que no tiene esa formación y por lo tanto va a utilizar la manera que tiene para darlo. Estamos en este momento, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial. Para poder ser crítico y analizar, estos son temas que se están analizando hoy en formación docente, que todos los docentes de didáctica lo están trayendo. Bueno, yo puedo poner a la inteligencia artificial, hacemos un plan de tal tema y lo traigo, pero ¿qué estoy reproduciendo? ¿Qué estoy diciendo? Bueno, todas esas necesidad de reflexionar, de ser crítico, implica la parte de la formación. Yo puedo entender, y ahí es cuando debemos trabajar en conjunto con los docentes de didáctica, yo particularmente no lo soy, que un docente que hace 10 años, 15 años que está dando clases, no esté en la situación, o le puedo reconocer que no esté para cursar 3 didácticas, ¿no? Que no necesite el profesor adscriptor, que es este profesor que apoya a los estudiantes en su formación, que puede hacerlo. Pero ¿quién lo tiene que decir? Un profesor de didáctica, que lo tiene que ir a ver. ¿Por qué? Porque es aquel que sabe sobre la formación, qué es lo que está faltando, qué requiere. Capaz que le dice, bueno, docente, usted está para cursar didáctica 3, que ya está con curso a cargo. Y ahí el sistema no tiene que darle otro curso, utiliza uno de los mismos cursos que está trabajando la persona, ¿no? Pero el problema es quién decide en qué parte, en qué escalón la persona está para poder formarse. ¿Es la Dirección de Políticas Educativas? No podría ser. ¿Es secundaria? No, no podría ser. Entonces, nosotros reivindicamos y por eso el próximo jueves estamos haciendo un paro nacional en formación y educación, justamente con esto, tratando de defender la formación y educación y ese lugar que ocupa, atendiendo a todas las realidades que son muy distintas a nivel país, pero sí reivindicando que el título tiene que ser el último fin, ¿sí? Aquello que es parte justamente de un proceso.
para cerrar la entrevista, ya que estamos en momento de discusión presupuestal a través del proyecto de ley de rendición de cuentas, me interesa conocer la opinión del CIDFE, del Sindicato de Docentes de Formación en Educación, con respecto a lo que el proyecto de ley plantea destinarle a la ANEP. El incremento que se plantea justamente en el texto es de 300 millones de pesos, que es el 10% de lo que la ANEP en su mensaje de aspiración presupuestal pidió ahora hace poco, cuando estaba por entrar al Parlamento la rendición de cuentas. Y bueno, dentro de la ANEP hay distintas ramas educativas. El Consejo de Formación en Educación es simplemente una de ellas y no la más grande. Entonces, cuando uno empieza a pensar cuánto de todo eso llegaría al CFE, termina siendo un monto seguramente reducido. ¿Con qué expectativa y con qué óptica están siguiendo esto? Bueno, con mucha preocupación, porque nosotros a su vez estamos en un camino de transición hacia lo que buscamos, que es la Universidad de la Educación, es decir, el presupuesto que tengamos es aquel que vamos a estar construyendo en la Universidad de Educación. Vale decir que más o menos 300 millones es lo que había pedido el CFE como subsistema, y eso es lo que se le va a dar a toda la ANEP. Pongo un ejemplo, por ejemplo, 24 millones de pesos es lo que pedía para el plan de egreso el CFE. Lo que da el MEC no está incluido el plan de egreso. Entonces, esa es otra cuestión también con el plan de titulación. ¿Dónde se va a sacar ese dinero? Y así hay un montón de cuestiones que se dejan de atender y que preocupa también, porque de alguna manera hay una reducción importante. Ahora, por ejemplo, empezamos a trabajar con el tema grupos, es decir, la oferta a nivel país, y entendemos que esto, para asegurar justamente el egreso, es que necesitamos tener esos grupos en todas sus modalidades. Y digo modalidades porque esto es algo importante. Tenemos la modalidad presencial, que es la tradicional, pero tenemos la modalidad semipresencial, aquella en la que el estudiante cursa algunas presenciales, pero otra a través de la plataforma. Entonces, todas estas cuestiones impactan justamente en esto que el Codicen plantea que está buscando, que es decir, más docentes formados, más docentes con títulos. Y a nivel general estamos muy lejos de la aspiración del 6+1% que estaba en el programa de este gobierno y que de alguna manera es uno de los objetivos que tenemos como CCU para alcanzar. Han llegado mensajes de la audiencia, empiezo por el más reciente, que lo manda en este caso Ana María. Ana María dice, excelente explicación y agradece por justamente los conceptos vertidos. Después hay otros mensajes que llegan más bien con consultas. Es el caso de Rafa, que plantea una situación personal. Soy profesional, doy clases en UTU de contabilidad hace 10 años. ¿Cuál sería la situación? Pregunta. Bueno, habría que tamizar o pasar por el tamiz de lo que por ahora en general aprobó el Codicen, la situación de él, para saber si quedaría contemplado o no en ese plan de titulación, pero capaz que nos faltan datos para ser tan específicos, sí, ¿no? Además está dando clases como en contabilidad o está dando clases como la parte de matemática específicamente, es decir, él podría presentar lo que él tiene de contabilidad para el profesorado de matemática y revalidar a partir de allí. Claro. Entonces, bueno, no estamos en condiciones de poder dar una respuesta ajustada. Es una cuestión simplemente de responsabilidad, y llego hasta ahí con los mensajes, porque estamos ya llegando al límite. Me quedo con lo que, para redondear la entrevista, mencionabas recién, en el sentido de, bueno, cómo sigue la discusión para adelante. Ustedes en lo inmediato ya han resuelto una jornada de paralización. Exacto, el jueves 23 vamos a estar parando, justamente tratar de visibilizar lo que es el rol de la formación en educación, aparte de otros temas que se están dando. Por ejemplo, nosotros estamos en este momento también en el marco de la creación de un plan 2027. Para nosotros nos afectó mucho la transformación educativa del plan 2023 y que tuvo efectos también en los estudiantes, porque tiene, por ejemplo, una jornada muy extensa y se le hace muy difícil a los estudiantes cubrirla. Y en el día de hoy vamos a estar también en una bipartita, CIDFE, CFE, donde vamos a estar tratando algunos de estos temas. Nos quedamos con esa información. Muchas gracias por la visita. Y bueno, en la medida en que el tema siga planteado, y creo que va a seguir planteado como asunto de discusión, volveremos a hablar contigo, Cecilia Klein, presidenta del Sindicato de Docentes de Formación en Educación. Hasta la próxima. Muchas gracias, a las órdenes. Tiempo de pausa. Volverá Mariana Schianelli a esta mesa para compartir la canción de despedida y dejar pronto el aire de la Diaria Radio para el comienzo de la segunda mañana. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus dos versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole.
El Instituto Nacional de Colonización abre llamado para el Polo de Desarrollo Lechero de Florida. Las postulaciones serán para unidades de producción familiar. Los predios contarán con 145 hectáreas promedio, vivienda y sala de ordeño. Este proyecto colonizador ofrece la oportunidad de integrarse a la gestión asociativa del campo de forraje y de la tecnología del riego. Inscripciones del 13 de julio al 14 de agosto en todas las oficinas del país. Requisitos y detalles de los llamados en colonización.com.uy. Instituto Nacional de Colonización. Tierra para vivir y trabajar en el campo. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En julio, si tu número de cédula termina en 7, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. Activa el estacionamiento tarifado desde tu WhatsApp y paga solo el tiempo que usás. 099-019-500. Es más fácil, más eficiente. Y acordate, paga solo el tiempo que usás. Intendencia de Montevideo. Montevideo más nuestro. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librerías El Virrey. Leer tiene beneficios. La Diaria. Agosto en el Teatro Solís. Celebramos 170 años con una temporada de grandes encuentros. Galas aniversario. 11 de agosto, Banda Sinfónica de Montevideo. 12 de agosto, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. 19 de agosto, Orquesta Filarmónica de Montevideo. Además, dar vuelta a todo y la casa de Bernarda Alba por la Comedia Nacional. Nostalgia Sinfónica. Maya Castro, 20 años. Gustavo Casenave en concierto. Viví una temporada inolvidable. Consulta la programación en teatrosolís.org.uy. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. 10:55 de la mañana de La Diaria. Ha vuelto el recreo a nuestro programa. Ya está en la mesa Mariana Cianelli. Distensión sobre el cierre. Distensión, un lunes nublado, perfecto para distender. Sí, un lunes que la verdad nos trata como nos trató, más o menos el fin de semana. Y creo que la semana va a seguir por ahí, ¿eh? No. Si sigue por ahí, sí. no lo digas. Bueno, mañana de mañana sí. De tarde mañana, pero mañana, no hablo de hoy. Hoy ya lo doy por perdido. Hoy gris. Mañana puede que asume un poquito el sol y parecido dice para el miércoles. Lo bueno es que las temperaturas rumbo al fin de semana, por lo que estoy viendo, van a ir subiendo un poquito, porque vamos a movernos, por lo menos en las próximas 48 horas, entre los 11 y los 13 grados, que es lo que tenemos hoy. Frío, no el más crudo del invierno, pero frío, se puede decir así, ¿no? Volvió. 4 letras malditas que tenemos que decir con frecuencia en este momento del año. Por supuesto que los ecos, digamos, del final del Mundial están muy presentes, llegaron mensajes bien temprano, dando opiniones con respecto a lo que pasó en la final del mundo entre Argentina y España, por ejemplo, respecto al partido de ayer. España merecedor del triunfo en cuanto a la entrega de premios. Tristeza en la forma en que la mayoría de los jugadores tuvieron cuando les tocó saludar a la presidenta de México. Dice, muy frío. Mira, justo, hablamos de frío. No sucedió así con el presidente de Estados Unidos, por lo menos en lo que mostró la televisión. Bueno, más allá de los protocolos, hace algún comentario más Roger, ahí me pierdo un poco en la lectura. De todos modos, hubo una situación hasta reidera, te diría, porque cuando Rodri, el capitán de España, tenía ya la copa en la mano para levantarla, ¿no? En ese momento que es la foto, la que hoy
muestra en su portada la diaria, con todos sus compañeros atrás, quedaron metidos ahí en el centro de la escena, nada menos que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y Gianni Infantino, el presidente de FIFA. En el encuadre de la foto quedaron metidos. Exacto. Entonces, el capitán español con la copa en la mano, cuando Trump viene y trata de entablar, trata de entablar ahí un vínculo como para quedarse con, por lo menos durante algunos segundos, un poco lo induce a que siga de largo, agarrar por el final, hacia el final de la pasarela y salir rápido de acá, que este es el momento nuestro. Yo creo que fue muy elegante, fue como sutil, pero no, se tenía que correr. Y Trump hizo un gesto como de ok y siguió, trató de zafar de la situación, claramente habiendo quedado mal parado ahí en offside. Así que lo político también estuvo metido, incluso hasta la final de un mundial muy político, por todas las cosas que se ha dicho. Ya empezará la segunda mañana. Yo quiero sobre el cierre, porque está a punto de comenzar el programa de Sofía Romano, solidarizarme con Sofi, compañera de trabajo en la grilla de la Diaria Radio, en Por Decir Algo desde hace mucho tiempo. De hecho, ayer compartimos la transmisión con ella por el momento feo que le tocó vivir en el programa de streaming en el que trabaja por la noche, en el programa del Observador que conduce Alejandro Fantino, cuando se dirigió hacia ella desde la más absoluta falta de respeto y misoginia Juan Ramón Carrasco, ¿no? Una persona muy importante en el mundo del fútbol por su trayectoria como futbolista y como técnico, que una y otra vez derrapa en las entrevistas. Esto no es nuevo. Hay todo un ecosistema mediático del deporte. Hago memoria y voy a mi infancia, programas deportivos que en esto de buscar, antes no había likes, simplemente la audiencia, la repercusión y la polémica le ha ido alimentando con el tiempo, yo creo que haciéndole mucho daño, y el problema es cuando ese daño, además de ser personal o para con la persona, la que a veces se usa, entrevistándola una y otra vez para que diga las mismas cosas polémicas, termina en ese ejercicio dañando a otra persona o agrediendo a otra persona, que fue lo que pasó ayer. Me parece que estas cosas tienen que dejar enseñanzas para quienes trabajamos en los medios de comunicación, pensando en eso, en la calidad de nuestros contenidos, y también, ¿cómo decirlo?, entrenando el músculo del reflejo en el sentido de solidarizarnos rápido con las personas que son agredidas y que atraviesan un trance de esos, ¿no? Una situación tan incómoda, tan desagradable y tan fea. Sería importante que cuando esto ocurra en los programas haya rápidamente un conjunto de compañeros y de compañeras que se planten firmes y digan, no, esto no vale todo. El show no puede implicar, no puede incluir incluso esto, que venga una persona y diga un disparate como el que dijo Carrasco. Me uno a las palabras de solidaridad con Sofía, que ya está por arrancar su programa. La verdad que fue lamentable el hecho de ayer y comparto estas reflexiones del final del programa. Y sobre el cierre nos vamos a ir con música en una jornada que, en Uruguay dicen que también, yo digo dicen que también porque es algo mucho más argentino que uruguayo, pero es global en realidad. Se celebra hoy el Día del Amigo, que tiene un origen que yo ni siquiera sospechaba. Está vinculado a la llegada del hombre a la luna en 1969 y a una determinada interpretación de lo que eso supone en términos de fraternidad poco más que universal. Acá, claro, o agrego yo, me parece que es una lectura en el contexto de la Guerra Fría y la carrera espacial muy alineada a un lado de la cuestión, pero bueno, pasó y quedó, Día del Amigo, 20 de julio. Me mata la conexión entre la luna y el Día de la Amistad, pero fue así, efectivamente. Efectivamente fue así. Y bueno, y como es el Día del Amigo, más allá de que yo no le digo feliz día a nadie en los 20 de julio, creo que la amistad la celebramos de otra manera, sí vamos a usar este día como excusa para elegir una preciosa canción. Con Amigo Lindo del Alma, con el gran Eduardo Mateo, nos vamos en la jornada de hoy y les invitamos para que se queden con Sofía Romano. Hasta mañana, Mari. Nos vemos. Que pasen lindo. Gracias por estar.